Hola a todos, estamos en nuestro programa, la porción semanal. Esta semana, la Bereshit, que abre la Torá, o la Moshe Moni, o la Kabbalah Eitman, comienza con dos versiones de la historia de la creación. La primera se trata de los días de la creación y después el día sábado, y la segunda versión se trata de que Adán se creó y Eva también, y ahí pasaron al paraíso y comenzó la historia del pecado, donde la serpiente aconsejó comer a Eva del árbol del fruto del prohibido, y después se trata del nacimiento de Caín y Abel, y después también cuenta cómo Caín mata a Abel y recibe un castigo y después un estado dramático. Y el creador no se entiende lo que está diciendo, lo siento. Hay algún tipo de esperanza que se llama Noé, del cual está escrito, y entonces todo esto está en esta primera Parashat Bereshit. El Zohar le da mucho tiempo para esto. Es un libro completo, dice el Rab. Tantos dichos sobre esto. ¿Qué es lo que hay? Primero que nada, son las bases del mundo, de la creación de esto. Estudiamos todo lo que pasa después, la naturaleza de todas las fuerzas y el sistema general de providencia. Y por supuesto que tenemos una relación especial con esta Parashá Bereshit en un principio. Es como muy profunda, muy fuerte, con el uso de la sabiduría de la Kabbalah, con todas las estructuras y explicación de todos los sistemas que actúan sobre nosotros y sobre el mundo, porque en total estamos en este mundo y todo desciende de la activación de las fuerzas superiores, cómo ayudan a avanzar al mundo hacia el propósito de la creación. La Parashat Bereshit, en realidad, a pesar de que comienza de una determinada altura, debemos comenzar desde el principio. Estudiamos la Kabbalah. ¿Esto no es realmente el comienzo? No, el Parashat Bereshit es el comienzo en relación a Barashit. Creó en 6.000 años, en los 6 días de la creación, en 6 acciones, pero antes que esto hubo preparaciones, y estas comenzaron al igual que como sabemos que en la creación hay una sola fuerza, la fuerza de otorgamiento, y esta sola es lo que se llama el creador, y la fuerza superior, y su meta, su propósito es construir un Adam que finalmente llegue a al grado del creador, que sea similar al creador, Adamé le Boré. Entonces traemos hijos y finalmente queremos que ellos sean como nosotros e incluso más. ¿Cómo crear a alguien que sea como el creador? Es decir, quiere decir crear lo mismo, hacer una copia. Es imposible, debe haber algo que sea creado, que está fuera de sí, fuera diferenciado. Sí, el creador es fuerza de otorgamiento, entonces esta criatura debe estar en la fuerza de recepción. Briá, de la palabra bar, fuera, no él, sino fuera de sí. Y además debe ser similar al creador. Entonces, ¿cómo hacer que sea similar? Entonces, a pesar de que la persona dentro de sí es creado con la fuerza de recepción, quiere tomar todo, el deseo de recibir es toda su naturaleza, pero necesita recibir desde la naturaleza de otorgar, de usar el deseo que es opuesto al creador, y por eso se llama malo, usarlo como el creador, otorgar, recibir para otorgar. Eso es en realidad la corrección del hombre. Pero todo el proceso que pasamos del comienzo de la creación hasta su final es en realidad una corrección, pero para poder
corregir el deseo de recibir para que esté en otorgamiento, hay que hacer muchas preparaciones. Primero que nada, el deseo de recibir, la fuerza del bien o el otorgamiento debe estar incluido de la fuerza del mal, es decir, tienen que mezclarse entre ambos e incluirse uno con el otro. La persona debe saber qué es bueno y qué es malo, elegir entre ambos, cómo reaccionar con cada cosa, es decir, debe ver toda la creación desde el comienzo hasta el final, debe incluirse de todo, realmente pasar muchas preparaciones. Y por eso toda la creación comienza desde el mundo de Ein Sof, donde solamente está la fuerza de otorgamiento y que crea esa fuerza de recepción, es decir, un deseo de recibir que es creado por medio de la luz, como aprendemos. Y la luz que crea y desarrolla el deseo de recibir, lo hace poco a poco. Le da al deseo de recibir más y más y más discernimientos y el deseo de recibir comienza a desarrollarse en recibir para otorgar, es decir, se expresa a sí mismo como la luz. El mundo donde se expresa se llama Olam Adam Kadmon, es decir, tú antes del Adam Arishon, es decir, ese Adam, dice el Rab, no somos nosotros, sino que hay grados muy grandes que en cada uno de estos, ese tipo se llama Adam, el tipus. Pero sobre esto hay algún nombre que indica un grado. Adam, Kadmon, Adam Rishon. Y entonces, después de que se crea Olam Rishon, que es el mundo de Adam Kadmon, después de esto viene un mundo tras de él que se llama el mundo de Atzilut. El mundo de Atzilut es el mundo sobre el cual la Torah nos habla, sobre lo que la espiritualidad habla, no de la corporalidad, para nada. Y en el mundo de Atzilut tenemos un sistema que se llama Rosh de Atzilut y después Guf. El Guf de Atzilut son 7 grados. Son 7 grados de Serampim, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, y después Malchut. Y cuando son creados estos grados, son llamados 6 días de la semana, plus el séptimo, sábado, los 7 días de la creación. Y después de que toda esta estructura fue creada, en el mundo de Atzilut, que ya están las fuerzas que actúan y representan un entorno, entonces dentro de ese mismo entorno, como dentro de una pelota, es creado Adam Rishon. Que este Adam Rishon es en realidad un alma, es decir, el deseo de recibir, que está completamente dado para otorgar. Realmente está corregido, es similar al Creador, muy parecido a Él. Es una criatura del Kadosh Baruj Hu. Y en Él no hay nada malo, pero de esta manera no se conoce a sí mismo, no entiende toda la creación, no tiene esas dos fuerzas en la mano con las que pueda hacer una elección entre ambas. Es como un malaj, dice Gilad, sin elección. Sí, dice el Rab, y no puede así llegar a la crítica, a la aclaración, al entendimiento y también conocer al Creador. Es decir, es un tipo de criatura pequeña que no diferencia entre bueno y malo, luz y oscuridad. Y para poder comenzar a hacerle nacer una fuerza frente a Adam, que es el deseo de otorgar y ella el deseo de recibir. Ella es parecida a las 6 espíritus primera y ella frente a Malchut, la última esfera, la séptima. Y entonces, cuando se despierta la fuerza una frente a otra, Adam y Jabá, Nahash, la serpiente, y entonces se quiebran. Es decir, esa misma estructura que se llama Adán y Jabá comienza a recibir
por recibir esa gran luz, esa revelación del Creador, y en esa acción se quiebra. El de Adán y Jabá se oscurece y en realidad se desconectan de la fuerza superior. De las correcciones que tuvieron éxito en hacer, nacieron Caín y Abel, dos fuerzas también. Hablamos de la espiritualidad, tanto izquierda y derecha, bueno y malo, recibir y otorgar. Y entonces hay una superación sobre la otra, la fuerza del mal sobre el bien y lo destruye. Toda esa estructura cae del grado de Binah, del grado de otorgamiento, del grado de amor, del acercamiento a la fuerza superior, al lugar más bajo, que es lo que se llama que fueron sacados del paraíso. Y con esto expulsados del paraíso, y con eso se estabiliza, se forma el mundo espiritual en su forma mala, malvada, hasta que llega esa tercera fuerza que se llama Noé, que es el promedio de estas dos fuerzas, que incluye dentro de sí estas dos, y de él comienza el nuevo mundo, es decir, la corrección de Adán y Jabá, de Caín y Abel, y de toda la creación que en realidad se entiende de toda esta historia algo, se entiende todo, pero se entiende algo principal, que en total la fuerza superior, el Boré, creó el deseo de recibir que es opuesto a él y lo preparó con todo lo malo y con todo lo bueno para que esté incluido de estas dos fuerzas y de toda la mezcla entre ambas. Y ahora esta mezcla se encuentra en una forma especial que se llama Noé y que puede comenzar a discernir entre lo bueno y lo malo y corregirlo de forma tal que siempre que quiera la fuerza del bien va a dominar sobre la del mal. Van a crecer hasta que finalmente todo este proceso llega a un grado en que la persona es similar al Creador. Es decir, se puede hacer una conclusión, dice Gilad, hacer un orden en el tema, un orden simple, dice el Rab. Aún no se está hablando de nuestro mundo. El Creador, la fuerza de otorgamiento, creó la fuerza de recepción, lo desarrolló. Es lo que se llama el mundo de Adam Kadmon. Después creó el mundo de Atzilut, que recibe esa fuerza. Se divide en dos fuerzas, en Adam y Javá, la fuerza de recepción y la fuerza de otorgamiento. El deseo de recibir entre ellos que crece, quiere decir que se eleva la serpiente y ellos se quiebran. En esa corrección dan nacimiento a Caín y Abel, dos fuerzas de nuevo, izquierda y derecha, o recepción y otorgamiento. La izquierda supera a la derecha, el mal supera al bien, Caín mata a Abel. Y con esto el mundo como que no tiene ninguna esperanza hasta que nace el tercero que se llama Noé, que está incluido de izquierda y derecha de forma tal que tiene lugar de la elección. Entonces comienza la corrección de este mundo nuevo y así comienza esa nueva alma que se llama Adam a corregirse para poder llegar al grado del Creador. ¿Y qué son esas 10 generaciones entre las 10 generaciones de Noé a Abraham y de... Esas son correcciones, dice el Rab. Eso es lo que nos cuenta la Torá. Como resultado del mundo espiritual, así nos pasa como copia en el mundo corporal, que también fue creado el mundo. Así como estudiamos de la ciencia de este mundo, sobre el mundo espiritual nos cuenta la sabiduría de la Kabbalah, sobre el mundo corporal nos cuenta la ciencia de este mundo.
y estar de acuerdo uno con el otro, porque la luz, el destello saltó al lugar de este mundo y creó todo lo que hay. Ese es el Big Bang, sí, sí, la gran explosión. Así como la espiritualidad después en la corporalidad, como raíz y rama. Y en nuestro mundo esos mismos procesos pasan hasta que llega el inerte, después el vegetativo, el animado sobre la tierra y después cuando está todo este medio ambiente que se llama el mundo de Atzilut, se crea el mundo, este mundo y entonces es creado Adam, el hombre. Y así nos desarrollamos hasta que nos desarrollamos hasta un grado en que podemos corregir el grado de Adam que hay en nosotros. Es de acá, quiere decir que de acá en adelante podemos ser similares al Creador. Faltan, por supuesto, muchos detalles, conectar toda esta imagen junta, tanto el dibujo superior, que es esa esfera superior donde están todas las fuerzas que actúan sobre esta esfera que está debajo, donde está nuestro mundo, y debemos, en realidad, de eso se trata la parashá. Es decir, dice Gilad nos hizo una imagen, una fotografía. Moshe, ¿querías preguntar? No se entiende la relación entre esta esfera superior y nuestra vida. Siempre me imagino que como nací como un chico religioso, yo pensé en la historia de Adán y Eva, pero ahora que hablamos de los mundos superiores, no entiendo para qué se crearon. Es decir, tenemos un mundo con el cual vivimos y usted nos cuenta sobre un sistema externo. Sí, dice el Rab, que es un sistema espiritual. ¿Y cuál es la relación entre ambos? El Rab dice, en ese sistema superior hay un Olam, mundo, y el Adam, que también se dividió en muchas partes, que son llamadas las almas individuales. El Adam es el alma general y todas sus partes son las almas individuales y están conectadas entre ellos y en relación, conforme se van estabilizando, después llega a nuestro mundo. Y en este mundo estamos nosotros como la humanidad, en la cual cada uno de nosotros hay una parte de ese mismo Adam Arishon. Y Adam Arishon es en todo el mundo espiritual, son fuerzas. Y nuestro mundo es el mundo de la materia y también nosotros. Entonces ahora nuestra función es conectarnos juntos, no en nuestra carne, en nuestra materia. En eso correspondemos al grado de animado, sino que tenemos que conectarnos en nuestras cualidades internas hasta que hagamos la imagen de un Adam. Hasta tal punto debemos conectarnos juntos y entonces vamos a ser similares a ese mismo Adam Rishon corregido. Y entonces todo nuestro mundo en realidad va a subir al grado del mundo superior y estos dos mundos se van a conectar juntos como un solo mundo. Y entonces nuestro mundo va a ser eterno como el superior. Así en realidad llegamos a la eternidad, que a eso es la intención. Hay una relación con el pecado que Adán hizo o que Caín hizo algo del pecado. ¿Estamos conectados con eso? El Rab dice, estamos conectados porque somos resultado de ese pecado. En nosotros el ego todo el tiempo nos domina. En esta estructura, ¿alguien tuvo la elección de hacer el pecado? No, dice el Rab. Tampoco nosotros tuvimos la elección. Solamente ahora que comenzamos la corrección es que el mundo se vuelve circular, que comenzamos a sentir la relación entre nosotros. Antes de esto no hubo nada y dependiera de nuestro cálculo, sino que todo fue tal como debía haber sido. Solamente en el momento que ahora comenzamos a sentir que estamos conectados en un sistema redondo similar al Creador, también ahora comenzamos a sentir cómo estamos conectados y cambiar la conexión mala a la buena. Esa es en relación nuestra misión y a eso debemos llegar.
todo este proceso nos da una imagen. Entonces, usted dice que falta mucho, pero nos da una imagen. Entonces, yo creo, dice Gilad, yo como educador o como... Yo me pregunto a mí mismo, un niño en primero básico o dos, escucha esta historia y se pregunta, ¿para qué me interesa esto? Es una historia interesante. Hay Adán y Eva, a lo mejor hay que estudiar de memoria para el examen, pero yo pregunto esto como educador, ¿cómo yo le puedo hacer que se interese algo que le interese, que sienta que tiene relación con él? Moshe preguntó antes, ¿en qué estoy conectado yo con esto? Entonces, ¿en qué está conectado el niño con esto? ¿Cómo se puede hacer para interesarlo? Precisamente esta parashá es complicada. Acá es un poco confusa. Primero que nada, el Boré, que crea a Adán, a Javá, la serpiente, el árbol de conocimiento, Caín, Abel, Noé, tantos detalles que yo entiendo esto. Yo también, para mí fue difícil explicar la parashá en sí, porque a lo mejor debemos sentarnos y concentrarnos porque yo estoy lleno de detalles y por eso me resultó complicado explicar esto. ¿Cómo explicarle esto al niño? Simplemente decirle que la Adán de nuestro mundo comienza de la inclinación al mal. Como está escrito, cree la inclinación al mal, cree la Torah como condimento, porque la luz que viene nos corrige. Y eso es lo que tenemos en Noé. Y de Noé comienza en realidad la corrección del mundo. Así, hasta que no llega de Adán a Rishon hasta Noé 10 generaciones, como dijiste, son las primeras 10 sefirot, la primera estructura. Entonces, no hay ninguna corrección. La primera corrección es Noé, que ya es una preparación, y la segunda corrección es Abraham, 10 generaciones después. ¿Cómo explicaría a un niño esto? Si yo, con la suposición de que él se pregunte qué gana de esto, dice Gilad. Rab, yo le diría que de acá estudiamos que necesitamos correcciones, que estamos incluidos de la fuerza del bien y la fuerza del mal, y que siempre necesitamos estar atentos de que nuestra fuerza del bien siempre venza a la del mal, y cada uno está incluido de estas dos. Acá no hay alguien que le resulte ser fácil ser una buena persona, pero de no tener opción, así lo hacemos, porque con esto después hay un pago muy elevado, que cuando la persona llega al hecho de que siente y ve el mundo superior y alcanza realmente a la apertura de ojos de toda esa gran realidad, que realmente es ser grande y ser fuerte y entender, sentir que no puede ser solamente bueno, sino que tiene que ser también malo para que la persona pueda discernir entre bueno y malo y ser como un hombre que está frente a estas dos fuerzas y las maneja. Yo le explicaría que Adán y Javá, Adán y Eva no es un hombre y una mujer, que no piense que sea la fuerza del mal o la fuerza del bien, uno u otro, sino que son dos fuerzas que existen en cada uno de nosotros, tanto los hombres como las mujeres, y que la serpiente es la esencia de la inclinación al mal, y así él nos tienta todo el tiempo para ser malos hacia los demás. Y finalmente, malo para uno, realmente es una destrucción. Pero si nosotros usamos la fuerza de la serpiente de la forma correcta, es decir, lo corregimos para sanar, como en la medicina hacen, que tienen el símbolo de la serpiente, si lo usamos de forma correcta, entonces llegamos a la sanidad mental, corporal y a la altura del alcance, porque cualquier remedio tiene un veneno en su esencia, pero si sabemos cómo usar esto, por medio de esto nos volvemos sanos. Lo mismo con la serpiente, si tomamos un poco de esa fuerza de la serpiente que hay en nosotros, en una medida
correcta, entonces llegamos a una estructura que es la de Adán corregido, que dentro de sí, por supuesto que hay muchas fuerzas malas, pero que todas están bajo su dominio y sabe cómo manejarlas, y por eso es grande. Caín y Abel es lo mismo, también diría que después de que la serpiente se expresa a sí mismo por medio de Javá y de Adán, entonces llega esta fuerza por medio de Caín, la parte izquierda, y Abel. Es una estructura que se divide en dos. Y estas dos, por supuesto que no hay opción. Acá Caín va a destruir, va a matar a Abel, porque la fuerza del mal es muy fuerte y siempre la fuerza del bien renuncia. ¿Puede probar? El deseo de recibir y de otorgar, el de usar a los demás, aprovecharse. Aprovecharse es lo malo y amarlos y entregar es lo bueno. Así lo explicaría a un niño. En realidad está claro, dice Gilad. A veces me apetece aprovecharme. El Rab dice, sí, necesitamos los dos en cada persona para poder avanzar. Necesitamos las dos piernas, dos fuerzas, izquierda y derecha. Y estas dos fuerzas en Caín y Abel, cuando Caín gana a Abel, por supuesto que lo vence, pero es de nuevo para que por medio de esto, de que lo vence, se conecten juntos. Y entonces, como resultado de esto, llega Noé, que ya sabe usar correctamente. Entonces, construye el arca, entra dentro del arca, sabe cuidarse a sí mismo del diluvio, de la fuerza del mal, se oculta debajo de esa fuerza de otorgamiento, de la fuerza del bien, lo que nosotros aprendemos, y así es salvado del diluvio. Y de esta manera también podemos avanzar y vencer de todo el mal por el hecho de que construimos un entorno nuevo, amigos alrededor nuestro, personas que nos apoyan, que nos relacionamos con ellos de una buena manera y ellos hacia nosotros. Y así, en este entorno, en esta burbuja, así vamos a poder ser salvados de las aguas del diluvio de la vida, de nuestra vida, en especial en nuestros días. Y así le explicaría también en relación a toda la humanidad, que ahora debe hacer este arca de nuevo para poder ocultarnos allá de las aguas del diluvio, porque nuestro mundo nos amenaza tanto de todo tipo de lugares y en realidad enseñarle al niño es como un grande de todas las formas que pueden aprender de esto. Entonces lo especial que después de que la persona descubre grados más bajos, vegetativo y inerte, y de esa manera abre un grado nuevo. Y después de esta historia de Bereshit, de un principio, vienen otras 10 generaciones hasta Abraham, donde allá comienza a ver la corrección en la práctica. Es decir, toda la parashat de Bereshit es una preparación, aún no está en nuestro mundo en la práctica, sino que en potencia. Y en nuestro mundo se expresa con la imagen de Adán, que vivió también y expresó su corrección, su primera corrección, de la cual en adelante comenzamos a estar corregidos más y más y más hasta Abraham, y de él en adelante ya viene la nación de Israel, etc. Es decir, la parashá completamente está en el mundo espiritual, trata nuestra interioridad, explica completamente de qué fuerzas somos incluidos. Y por eso es difícil de explicar, es difícil.
yo veo que todos los cabalistas generalmente se escapan de explicarnos esto en aspectos espirituales, en Sfirot, porque de esa manera es más cómodo, hay más sostén y entendemos más lo que está pasando. Lo que sí, la forma como la Torá lo cuenta es completamente la Kabbalah, pero en el lenguaje del Tanaj. Es interesante, dice Moshe, porque usted dice que nosotros somos, porque en nuestro mundo existió alguien que se llamó Adán. El Rab dice, nosotros de él en adelante contamos nuestro calendario. Hoy, el día que reveló la divinidad del mundo espiritual y de esto comenzó la corrección del mundo, ese es el día de Rosh Hashanah. Eso fue hace 5.773 años, dice Gilad Moshe. Decimos que detrás de él cuentan de Abraham. Sí, Noé y Abraham, dice el Rab. Cada raíz espiritual debe tocar la rama corporal. En relación a los niños, dice Moshe, cuando queremos contarles sobre la parashá de Bereshit, va a confundir un poco, porque podemos decir que estaba Adán y que descubrió cómo de parashá Bereshit se dio realmente, qué es lo que se dio. El Rab dice, todo eso es una alegoría, son las fuerzas internas nuestras. Entonces, dice Moshe, ¿qué es lo que realmente se dio en nuestra vida y lo que no? El Rab dice, estaba Adán, que descubrió un día de su vida que la pregunta sobre el propósito de la existencia, ¿por qué vivo, para qué vivo? Como aquellas preguntas que después hizo también Abraham, como está escrito sobre él. Y entonces, por medio de la investigación que buscó respuestas sobre estas preguntas, descubrió la divinidad, descubrió una fuerza única que actúa y por eso de él en adelante comenzamos el recuento. Entonces el árbol de conocimiento y la serpiente, no, ni nada. No solamente se trata de él y las cualidades que él descubre dentro de él. Esas son las cualidades de lo que se cuenta en el libro de Bereshit. Ahora, después de él viene Abraham con las mismas preguntas, descubrió la fuerza superior. También se hizo la pregunta, a pesar de que ya tuvo preparaciones dentro por Adán, pero también preguntó las mismas preguntas y por eso descubrió la fuerza superior como Adán. Y también Adán escribió el libro de Graziel a Malach y Abraham, el libro de la creación, y continúa lo que nosotros investigamos y lo que sacamos. Y los cabalistas en cada generación, conforme hicieron revelaciones, escribieron sobre cada una de las revelaciones y de esto tenemos la sabiduría de la Kabbalah. Es decir, Adán fue el primer cabalista, el que investigó, y después hubo otros y otros, es decir, Caín y Abel estuvieron en el alcance espiritual, son fuerzas, son fuerzas que están dentro del Adán. Es decir, es posible decir Caín y Abel, pero no sabemos sobre esto. Según la ley de Anafi, raíz y rama se puede decir, pero no está escrito sobre esto en ningún lugar. Y cuando aprendemos estas fuerzas de forma espiritual. Pero Noé sí es la línea tercera. Y Abraham y 20 generaciones por medio de Noé, por supuesto que sí. Todo a lo mejor no nos fueron 20 generaciones de cabalista, pero no hay nada de ellos. A lo mejor se van a descubrir más adelante. De nuevo, lo que la Torá nos cuenta es todo de una forma espiritual. También Adán, Abraham y después también sobre todo lo que vemos
Es como una esencia espiritual que se encuentra, pero no corporal, porque nosotros en nuestro mundo sabemos que es un mundo ilusorio y lo que sentimos en nosotros, esta copia, lo principal es saber sobre las fuerzas internas que nos muestran la imagen de este mundo. Si entramos a esto, vamos a confundir a todos. El problema, dice el Rab, es que para poder entender esto debemos estudiar cosas que no son simples, sí, aprender de la sabiduría de la Kabbalah, dice el Rab. No es que la persona, no es que sepa esto, sino que por medio del estudio se forman en él, se crean en él todo tipo de sensaciones, de fuerzas, de discernimientos, y entonces comienza a entender sobre lo que él habla, sobre lo que el libro habla. Entonces abre la Parashat Bereshit, o el Zohar, o el Humash, y comienza a ver que se tratan allá de una relación entre él y las fuerzas internas que lo manejan. Y entonces le queda claro lo que pasa. Es decir, cualidades de lo que escribe, de la igualdad con ellos, y los empieza a entender. Moshe dice, tengo una pregunta diferente. Sabemos que cada raíz debe tocar algo en la parte corporal. Entonces, si hay alguna relación entre Abraham y entre algo y el mundo superior, entre ese mismo Abraham del mundo inferior y Abraham del mundo superior. No. El Adam de nuestro mundo es Adam con una edad determinada, 20, 30 años, no sé cuánto tendría, en forma de hombre, que descubrió el mundo espiritual. Entonces se trata de su revelación, lo que él descubrió y cómo lo hizo y cómo avanzó con esto y cómo entregó su estudio a sus descendientes. Entonces, lo que yo dije, sus descendientes no son ni hijos ni no, yo no lo sé, no se trata de eso, sino que fuerzas y todo lo que tuvo en el alcance lo pasó a la próxima generación. Y así llegó hasta Noé. Ahora, de los días de Noé se dio el diluvio, se construyó el arca y por supuesto que hubieron correcciones que son llamadas diluvio y el arca, pero son correcciones internas que están dentro del hombre. Si eso se dio realmente, un diluvio o no. De nuevo, si hablamos sobre el hecho de que toda la fuerza espiritual debe tocar lo corporal, la pregunta es ¿en qué toca? ¿Toca en las acciones físicas o dentro del Adam? Y acá ya nos encontramos en una forma tal que se puede explicar de una manera o de otra. Lo que pregunto es lo siguiente, si la persona que hace estas correcciones, si en algo otorga o mejora por el resto de las almas que vienen tras él, o si cambia el sistema de los mundos, digamos, tiene una donación para el resto de las almas, o solamente que descubre y con eso se termina la historia. El hecho de que yo descubro el mundo superior, yo entro en el mundo superior, dice el Rab, me encuentro allá. Entonces preguntamos, si tengo influencia sobre los demás, yo cambio en algo a los demás. Yo soy beneficioso a los demás, pero ellos no sienten esto. Por eso acá está el problema, la dualidad, lo especial, que puedo estar en un mundo y tú puedes estar en el otro y no sentimos ni conocemos estas cosas. Puede ser que hay un diluvio hacia ti y hacia mí no hay nada, porque este mundo también se dibuja hacia ti y hacia mí de formas diferentes. Eso está claro, todos entienden que todo lo que pasa en el mundo lo vemos de forma diferente, pero en el mundo espiritual también es así. Sí, cada uno está en su grado, dice el Rab. Y uno con esto puede ver al otro o no. Y por eso tengo un problema grande hablar hoy día. Esta parashá siempre tiene una gran dificultad, porque
¿Fue el diluvio o no se dio? ¿Se dio Noé con el arca o no? ¿Fue el cabalista que descubrió al mundo o metió en el arca todo tipo de animales o no? Las personas entienden esto de una forma corporal, pero la Torá nos cuenta todo de una forma espiritual. De forma espiritual entendemos qué es lo que pasa, porque pasamos esto durante el estudio y sentimos esto en nosotros, todos estos fenómenos. Pero la pregunta es si de esto se hizo o no en el mundo corporal. Yo no lo puedo decir. No lo puedo decir. Por supuesto que una parte de las cosas se realizaron, una parte, como toda la Parashat Bereshit, se encuentra completamente en la espiritualidad, fuera de los fenómenos necesarios que se van a dar en este mundo, como digamos ese mismo Adán. Entonces escribe sobre esto Baal HaSulam, que tenía 30 y tantos años y descubrió que era Adán, un Gever, un hombre, como casualidad, pero no existen casualidades. Por casualidad lo llamaron Adán, así, y él descubrió la divinidad, y él es el primero, y por eso de él, de la primera revelación de la divinidad hasta la última revelación, contamos el calendario nuestro de 6.000 años. Pero tuvo esa mujer, Javá, interno seguro, externo no lo sé. A lo mejor al lado de él estuvo la serpiente que los picó, y a lo mejor algún tipo de árbol, el árbol del conocimiento, del bien y del mal. En nuestro mundo yo no veo ese tipo de cosas y no aprendemos esto en nuestro mundo. Es decir, acá realmente hay un estudio que debemos construir en nosotros, primero que nada ese sistema interno de qué son todas estas fuerzas y entonces vamos a entender qué es lo que pasa. Siempre va a ser un problema en relación a la persona externa que no está en esa sensación interna de entender esa Parashat Bereshit. Es decir, toda la Torah nosotros la pasamos, dice Gilad, desde la creación del hombre hasta su fin. Es decir, pasamos todo eso. ¿Sí? Gracias a Dios, de la próxima parashá ya vamos a poder explicar de una forma fácil lo que pasa. Es interesante, dice Gilad, porque cuando se escucha sobre la Torah, para todos es muy fácil contar sobre esto. Bereshit, ¿quién puede explicarme, dice el Rab, que la serpiente caminaba? No, no se explica sobre esto, se cuenta nomás como una historia. Contar lo que está escrito, cada uno puede leerlo. Precisamente cuando uno se relaciona con esto como una ciencia, el Rab dice, debemos de dar a la persona un entendimiento de cómo ve el mundo y cómo el mundo se ve en verdad y cómo podemos llegar a esa verdadera visión. Ese es todo el tema. Esperemos que avancemos todos hacia esto. Ok. Realmente con este optimismo abrimos la historia de la Parashat hoy día con Bereshit. Gracias Rav Leitman, gracias Moshe. Que tengan un buen sábado. Y para ustedes también.